Era un domingo, ¿no? Un domingo Era un- cualquiera, nada hacía presagiar Ujú. lo que iba a ocurrir, ¿no? Un día como otro cualquiera, ¿no? Empezó como un día cualquiera, ¿no? Sí. Se produjo además una serie de acontecimientos que fueron encadenándose, ¿eh? Lo primero es que se tuvo que desviar mucho tráfico aéreo desde el aeropuerto de Gando en Gran Canaria, ¿no? En Santa Cruz no cabía el tráfico y entonces vimos que venían dos aviones grandes, uno de KLM y otro de la Pan American, Eran dos Boeing 747. 747, ¿Qué capacidad de pasajeros tenían? sobre los 300. Los pasajeros los subieron, me parece que al bar, al rato, a la hora, a las 2 horas. Torre, que vamos a salir. El comandante de la KLM, que tenía muchísima prisa, y yo creo que él tuvo bastante culpa, porque el avión despegó sin autorización. Bienvenidos a este tercer episodio de La Zona Matos. 27 de marzo de 1977, aproximadamente las 17:06 de la tarde. Aeropuerto Tenerife Norte, Los Rodeos. Se produce el mayor accidente aéreo con mayores víctimas hasta la fecha. Dos Boeing 747, uno de la compañía Pan Am, otro de la compañía KLM, colisionan en plena pista con el resultado de 583 fallecidos. Una fecha que no se nos olvida, que está marcada en el calendario de la aviación, que marcó un antes y un después también en determinadas cuestiones que hoy veremos en relación a la seguridad y a la navegación aérea. Y con nosotros hoy la persona que ese día se encontraba en la torre de control, la persona que habló directamente con las dos cabinas y que es un testimonio incalculable de aquel hecho que, insisto, todos recordamos. Conmigo, Fernando, que nos acompaña, que está a punto de cumplir ya 90 años y que hoy está aquí con nosotros. Fernando, muy buena. Hola, buenas tardes. Buenos días. ¿Qué recuerdas de aquel día? Lo primero que recuerdas de aquel Pues famoso 27 de marzo. recuerdo que entré de servicio, estaba había muy poca visibilidad, casi ninguna, cero visibilidad. Y la verdad que me dio un poco de repelús, ¿no? Entrar tantos aviones, poca visibilidad, muy mal día, muy mala, poca gente en la torre, porque debía haber habido más gente para recambios y tal. Si uno se pone un poquitín así, pues, pero bueno, como había que sacar todo aquello que teníamos en el aparcamiento, pues nada, dijimos, al negocio. Y Fernando, en aquel momento, año 77, ¿cuántos años llevabas ya de controlador? pues del 35, me parece. ¿Y empezaste como controlador en Tenerife? En Tenerife, en la torre vieja, aquella viejísima que había. Después pasamos a otra torre que hicieron, otra así, para cachondeo. Y después ya pasamos a la otra torre, a la siguiente. Y en la siguiente es donde ocurrió todo el problema este, que hubiera ocurrido con cualquier torre, porque no se veía nada. Yo no vi a ningún avión, no vi a nadie, solamente se veía la torre y la bruma y nada más. Fernando, era para intentar también, digamos, recordárselo y a gente que lo pudo vivir, pero también a aquellos que nacieron mucho después de aquel accidente. Yo nací en el 73, ¿Eh? tenía unos pocos añitos y además vivía en un barrio que está a pie de pista prácticamente, el barrio del Camino de la Villa Ajá. y el Coromoto, que están Sí. prácticamente a pie de pista, ¿no? Así que, bueno, aunque era niño, recuerdo el revuelo que se armó, ¿no? Era un domingo, ¿no? Un domingo Era un cualquiera, y domingo. nada hacía presagiar Ujú. lo que iba a ocurrir, ¿no? O sea, era un día como otro cualquiera, ¿no? Empezó como un día cualquiera, ¿no? Igual. ¿Cómo era un día normal en la torre en aquella Pues época? igual, exactamente igual, pero unas veces viendo, otras no viendo, y tratando de controlar los aviones lo mejor posible, porque en aquella época llegaban muchos aviones y había que tener muchísimo cuidado, sobre todo en la parte de abajo donde rodaban. Aquello era, era el colmo, ¿no?
Se produjo además digamos, una serie de acontecimientos que fueron encadenándose, ¿eh? Lo Sí, primero es que se tuvo que desviar mucho tráfico aéreo aéreo. desde el aeropuerto de Gando en Gran Canaria, ¿no? Es Mm, correcto, ¿verdad? sí, correcto, correcto. Aquello se debió a que había ocurrido algo en el aeropuerto. Había ocurrido una explosión en una tienda y tal, y hubo heridos por lo visto, y aquello lo cerraron. Y entonces todo el tráfico que pudieron mandar, lo mandaron para Santa Cruz. En Santa Cruz no cabía el tráfico. O sea, era una cosa impresionante el tráfico que nosotros recibimos en pocas horas, impresionante. Y entonces vimos que venían dos aviones grandes, uno de KLM y otro de la Pan American, y yo ni los vi entrar. Eran dos Boeing 747, ¿no? 747. ¿Qué capacidad de pasajeros tenían Pues me aproximadamente? parece que sobre los 300 cada uno, o sea, una cosa así. Entonces, la gente, el señalero de abajo, no sé cómo los aparcó, porque yo nunca los vi, no los vi aparcados. Y nada, estuvieron, las dejaron, los subieron a los pasajeros, los subieron me parece que al bar, a tomar un refrigerio y tal. Y al rato, a la hora o a las 2 horas, llamaron: "Torre, que vamos a salir". Y yo me quedé. O sea, que lo primero que tenemos entonces, Fernando, para que ocurrió aquel domingo, que lo primero, se cierra el aeropuerto de Gando, Sí, hay un atentado, se dice, o bueno, claro, claro. una bomba en fin, explosiona en la terminal. Recordemos que el extinto Mepayá creo que Ven reivindicó para en allá, aquel ven para momento allá, sí. aquella explosión, y Mm, eso cierra el aeropuerto y desvían, entre otros, los 2 aviones, estos 2 aviones, ¿no? los 2 aviones. Que aterrizan, como tú has dicho, y los pasajeros los mandan a la Yo creo que los mandaron, yo es que no los vi, pero creo que los mandaron como no sabían el tiempo que iban a estar, porque cuando se cierra un aeropuerto por algo raro, pues no se sabe el tiempo mientras la tripulación hace sus cálculos y tal, y toman queroseno y tal que no sabe nada. Y entonces, a nosotros no nos comunicaron nada, sino que llegaban y que los aparcaron y se acabó. No dijeron nada. ¿qué medios técnicos se contaban en aquella época, Fernando? Pues, pocos y malos, pocos y malos. O sea, prácticamente era algo manual, prácticamente, ¿no? Sí, 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 era muy, muy manual y no sé, viejos, eran cosas muy antiguas y tal, y eran bastante viejos, ¿eh? Y fallaban bastante. Aunque los técnicos de la torre eran muy buenos y procuran tener siempre todo el material en perfecto estado, pero vamos, pero siempre había algún fallito. Aquel día habían 3 personas en la torre. Había 3 personas, estábamos Fernando Hernández Abad, estaba yo y no me acuerdo quién era el otro. Era un chaval, no llevaba mucho tiempo. Pero vamos, estaban en la parte de atrás haciendo sus trabajos de señalización de dónde estaba cada uno y tal, y en fin, haciendo el trabajo. Con lo cual, el que comunicaba directamente Con los aviones era con las tripulaciones sí, eras tú, ¿no? En ese sí, momento. sí. El di Hernando Hernández Abad, trabajaba también con, los señaleros, y les preguntaba: "Oye, ¿y dónde tenéis el avión este?". Para saber, ¿no? A ver cómo los movían y tal. Y el otro le decía: "Pues mira, lo tenemos en la trasera del no sé qué". Y, y así es como andaban. O sea, de una forma muy de andar por casa. Yo lo que tengo entendido que el día en principio climatológicamente no era malo al principio. Al principio no. No, cuando yo entré de servicio Había no buena estaba bien, había una visibilidad normal, bueno, no normal, sino empezaba a ponerse mal. que es lo que suele ocurrir en Tenerife Norte muchas veces, ¿no? Sí, muchas, muchas, muchísimas. He vivido cientos de cosas con Tenerife Norte. Cuando aterrizan estos 2 aviones, pues como nos has contado, Ujú. digamos, con normalidad, van a Mm. la cafetería y deciden despegar. ¿Quién toma esa decisión?
O sea, Pues, desbarcar y sí, empezar. pues me imagino que tomaría la decisión el comandante de la KLM, que tenía muchísima prisa en salir a Las Palmas para dejar el personal y salir siguiendo para Canadá. Digo, para Canadá, ¿para dónde? ¿Para dónde iba? Pues, no, para el norte iba, El comandante de la KLM, de la KLM. que era, digamos, la imagen incluso publicitaria de Era compañía, ¿no? el jefe, más jefe de todos los jefes de KLM. Era el que hablaba la voz, ¡dop!, y los demás, había un silencio que no. Y yo creo que él tuvo bastante culpa en salir, porque el avión, bueno, despegó sin autorización. La cuestión es que, digamos, por las circunstancias del día, Sí, un aeropuerto antiguo, para la época, quiero decir, sí, con pocos medios técnicos, mala visibilidad, muy mal. y ustedes se ven en la, digamos, en la situación de tener que manejar todo ese tráfico. Además, Sí. creo que tenían una de las pistas estaba también inoperativa, ¿puede ser? Eh, había trozos, yo ahora en este momento no recuerdo, pero había un trozo de pista o de rodadura, Exacto. que estaba o en obras o en algo así, pero no estoy seguro, Muy bien. no estoy seguro. ¿Y entonces qué ocurre? Están los dos, tienes a los dos Boeing en pista. Bueno, en pista y me piden el rodaje. Ujú. Tenía el plan de vuelo y tal, y, pues, le di la autorización de ruta, se la di. Le hice rodar a la pista, al fondo de la pista. Digo, entre en pista y mantenga. Pero muy claro. O sea, Cuando tú hablas con el Panam, con el Pan American no, con el con el KLM. KLM. Digo, entre en pista y mantenga. Pero se lo dijo con una claridad impresionante. Y él repitió, entramos en pista y mantenemos. Bien, vale. Hasta ahí no hay problema. Demora. Digo, pues yo le aviso porque hay un avión, además lo sabía, hay un avión americano que está entrando en pista, que va a salir de pista para que usted pueda despegar. O sea, se metió, la pista es esta, y estos estaban así, y se metió así hasta la rodadura y iba a hacer esto para ponerse detrás de este. Sí, Sí, sí. entonces al KLM, me llamó el KLM, digo, KLM tal posición. Dice, pues estoy intentando salir de pista porque las calles de rodadura, las calles de rodadura y de salida de pista eran muy estrechas porque no estaban preparadas para esos aviones. La- Las cosas así, eran muy estrechas para un vuelo como este. Entonces el tío dice, bueno, saliendo de pista, digo, pero saliendo de pista entero. Sí, bueno, vamos a intentarlo y tal. Y bueno, eh, saliendo de pista, y cuando estaba saliendo de pista, ya yo no oí nada, ¿sabes? Y de repente, ¡bum!, un cañonazo impresionante. Y yo les llamé. Al KLM, después me hice muy amigo del piloto. Del KLM, no, del Pan American. Y después le llamé y tal, no me contestó. Pues coño, pues la cosa ha sido grave. Se le había llevado la parte de cabina, un plano del KLM, se llevó un trozo de cabina y tal. Este dice que miro para arriba y ahí sí veo luz. Yo, claro, coño, como que no tienes techo. O sea Porque que en ese momento, desde la propia torre, no se veía el impacto de la nada, niebla, de nada, la tanta niebla que había, ni siquiera vieron el impacto, no se ve. solo lo oyeron. Sí, solo lo oímos en boom. O sea, una cosa, llamé a las ambulancias, digo, mira,
creo que ha ocurrido algo en la pista, en la rodadura. Y entonces salieron los bomberos, los de la medicina, salieron todos ahí. Yo tampoco los veía. Parece, Fernando, que una de las cosas que ocurrió, como bien has explicado, porque durante muchos años se especuló de quién podía haber sido el responsable, si era la torre, si era el piloto. Creo que a día de hoy ya está claro Ujú. que el responsable, digamos, fue una cadena una cadena de cuestiones, pero Sí, digamos que el último responsable fue, parece ser, el comandante de la KLM, ¿no? sí. Porque no obedece o desobedece o se anticipa a la orden de la torre, que no Po- le había dado la autorización para... No había dado orden de autorización. La orden de autorización y de despegue, la orden nosotros a los aviones, después del despegue, le decimos, después del despegue, haciendo a 5.000 pies, viraje a la derecha, rumbo tal y proceda a Las Palmas. Todo eso hay que decírselo al avión. Él lo sabe que lo tiene que hacer, pero hay que decírselo. Él no tenía eso. O sea, él se lo imaginaba. Yo creo que gente de la tripulación de él y está medio peleado con él, porque no estaba haciendo las cosas como están reglamentadas. Como él era el jefe, ahí decía él una cosa y aquello iba a misa. Y bueno, Sí, parece que después de que se descubren las cajas negras, se escuchan las comunicaciones, mm, él recibe digamos, una comunicación de la torre, ujú, dice, ok, hay una pequeña interferencia, pero no le da permiso para hacer la maniobra de despegue y parece que se demuestra que él ya había iniciado perdón, la pos- maniobra de despegue antes incluso sí, de ese mensaje. posiblemente. Porque yo tengo una información Ujú. de que los que iban en cabina con él, que iba una tripulación de segunda, o sea, una segunda tripulación, un comandante, un mecánico, un técnico en no sé qué, bueno, 5 o 6. Y le dijeron todos, no estamos autorizados a despegar. Del tío dijo, sí. O sea, algo increíble, algo increíble. Luego a partir de ahí se desata el caos, claro. Sí, bueno, ya después ya se quedó la cosa, se cerró el aeropuerto, eh, se vio el desastre que había un desastre, pero terrible, terrible. Yo el desastre lo vi a las 9 de la noche, a las 10, ya no me acuerdo, ¿no? Se me fue y después ya empezó la indagación de quién es la culpa, que si el controlador, que si el piloto, que si la rodadura estaba mal utilizada, que si tal. La rodadura que ni se utilizó porque el avión de la KLM se quedó así. La pista era esta y se quedó a mitad, mitad mitad avión fuera y mitad dentro. Y a mí me lo decía el segundo comandante de la Panamérica, que nos hicieron muy amigos, incluso me invitó a su casa, a Estados Unidos y tal, y me dijo, pero el tío este estaba loco. Dice, nosotros estábamos muy pendientes porque además estaban solos en la frecuencia, solos, o sea que no había más gente dando la lata, sino más solo, yo creo que esperando algo estaban la gente. Y este me decía, dice, es que nosotros sabíamos dónde estaba el avión. Dice, pero nosotros, y además estábamos muy seguros de que el avión no tenía ninguna autorización de despegue. Dice, pero segurísimos. Dice, y el tío se le metió en la cabeza despegar. Dice, estando nosotros en pista, dice, un desastre tremendo, eh, que no tenía ni pies ni cabeza. Bueno, La dimensión de la tragedia no se sabía. no se Sabía, sabía. había una explosión, Sí, pero no sabía qué dimensión sí, tenía, ¿no? sí. Le había pasado, uno de los planos le había pasado a este que salía de lo que es lo que es la, el,
La rodadura no, lo que es el este de despegue, la carretera de despegue. Se había ido porque yo le había dicho, mire, acelere, porque tengo un avión que quiere despegar. Sí, sí, tal. Claro, porque es muy pequeñito Para hacer el giro, el Panam. Sí, el Panam, eso. Era muy pequeñito el sitio y tenía que andar con mucho cuidado porque este es un aparato impresionante y para salir por allá había que hacer sus piruetas. Y este estaba muy preocupado también, muy preocupado. Y al final, pues nada, despegó sin autorización el KLM. Y una cosa, Fernando, ustedes en aquella época, los controladores estaban bajo jurisdicción militar, ¿no? Quiere decir, bajo autoridad militar, perdón. O sea, ustedes dependían digamos, de una autoridad militar, ¿no? Sí. Era su superior. Ujú. Y eso me imagino yo que también estaba ciertamente alguna presión para agilizar vuelos, sacar los vuelos. Para mí, los militares se portaron, excepto un militar que era Hidalgo, tú lo conociste, ¿no? Juan Hidalgo, que era muy buena persona, muy buen militar y sabía un montón. Y él subía mucho a la torre y tal, nos conocíamos mucho y tal. Y me dijo un día, dice, esto es una vergüenza. Es una vergüenza esto. Esto no tenemos capacidad para recibir tanto tráfico y tanta historia, dice, y tenemos que arreglar esto como sea. Tal. Porque quizás, Fernando, perdona que te interrumpa, el primero de los errores, pues pudo haber sido desviar tanto tráfico a los rodeos. A los rodeos. Y los rodeos. Es que, efectivamente, si en los rodeos dicen, no, aquí no caben más aviones, punto, se acabó. Ya no hay más historias. Pero teníamos un jefe jefe de aeropuerto en Las Palmas que le daba todo igual. Teníamos otro en el norte, aquí, en el norte, que le daba todo igual y creo que a él también le importaba lo mismo. Porque a mí, vamos, yo soy el jefe de aeropuerto y veo que una avioneta se estalla, una avioneta. Y yo salgo corriendo y me entero de qué ha pasado, tal, no sé qué, suba a la torre, bajo, tal, no sé qué, ha habido muertos, A mí nadie me dijo nada. Ni me llamaron para saber qué ocurría, nada, nada. Dices ese día. Ese día, Ujú. ese día. O sea, que ese día ocurre el accidente Sí. y tú te vas a tu casa. Yo me fui a mi casa. Bueno, a la hora que fuese, Sí, pero no, vamos, no, ahí no se hizo ninguna investigación, sí, nadie te... no, ahí no te investiga nadie porque como no se veía nada, es que no se veía nada. Yo no vi el accidente, yo lo vi al día siguiente, y no vi nada y me dijeron, no sé qué hora, era muy tarde. Mira, te vamos a llevar a casa, descansar unas horas y después te recogemos y tal. No, bueno, me fui, bueno, un desastre. Y de ahí en adelante ya vinieron ya todas las historias. Empieza luego, sí, me imagino después, sí, Sí. empieza una investigación, digamos, oficial, Oficial. para conocer un poco qué había ¿Qué ocurrido, iba ¿no? ocurrido? Bueno, pues lo que tú me ¿Y estás esa preguntando. investigación quién la hace, Fernando? ¿Quién la lleva esa investigación? La asociación esa la dio Una versión internacional, ¿no? un equipo de investigación de accidentes Ujú. que se dedica únicamente a eso. O sea, a decir un accidente, oiga, pues esto se ha hecho mal, tal, 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 tal. O sea que, ahora, todo, a los pocos días, claro, todo empezó. Lo primero que querían, digamos, durante un tiempo, que se quería, digamos, imputar la responsabilidad Al controlador, al controlador, que eras tú. que era yo. Pasan los días, las semanas y, digamos, Y bueno, esto sí, es, digamos, una noticia internacional. mm, ¿Y cómo vives tú ah, esas primeras semanas? De menos que con mucha presión, ¿no? sí, sí. Bueno, yo me retiré de controlador, me retiré 2 o 3 días por los turnos, por los turnos yo me retiré y, porque me dijeron: "¿Tú quieres retirarte de control?". Digo: "Yo no, yo creo que lo he hecho bien y no quiero retirarme de ser controlador". Enseguida se tiraron contra mí
las agencias de seguros. Esos fueron... O sea, que las primeras investigaciones apuntaban, Ah, querían, digamos, echarme la culpa. hacerte responsable, ¿no? Exacto. Muy bien. Porque dijeron, dice, "Buh, este tío, dice, nos va a salvar el que nosotros paguemos las indemnizaciones, porque el gobierno español es el que tiene que pagar". O sea, que la idea inicial, por tanto, era responsabilizarte a ti A para mí, que el gobierno español el español, claro, claro. cargara con las indemnizaciones del, digamos, de aquel del Después, accidente, ¿no? después los españoles también trataron de que yo les echara una mano. No, no, si no tengo, no voy ni con unos ni con otros. Yo no, Sí, decir la verdad, ¿no? no, Era es lo la que verdad, claro. ponía. Claro. Y nada, bueno, eso duró así como 6 meses o 6 meses, pero muy, muy... Ah, me dijeron, dice, bueno, el comandante Hidalgo, que era muy amigo mío, me dijo, dice, mira, ¿tú quieres retirarte una temporadita y tal? Digo, yo no. ¿Tú quieres seguir aquí en la torre o prefieres irte a Las Palmas? Yo, no, no, yo quiero seguir aquí. Este es mi puesto y yo quiero seguir aquí. ¿Eh? Yo creo que no he hecho nada mal y como no he hecho nada mal, pues seguiré trabajando como sé. O sea, nada más. No Luego, tengo... Fernando, con el tiempo, esa investigación Duró y dura duró y incluso duró. años, ¿no? Porque estuvo, Muchos años, ya ni me acuerdo. efectivamente. Y llega un momento en el que, digamos, la autoridad internacional que se ocupa de los accidentes, Sí. etcétera, llegan a la conclusión de que efectivamente Había fue el comandante de comandante la de la... KLM quien Ujú. tomó la decisión sin tu Y tú, autorización de despegar, ¿no? ujú, sí. Y me imagino que en ese momento como un alivio, ¿no? Para, Hombre, hombre, mucho alivio. Porque, o sea, eso de que lo tengan ahí en el aire y que no sepan, pero es que y ellos dijeron, este señor ha despegado sin autorización y este ha hecho accidente. Se acabó. O sea que... hoy, y una pregunta, después de aquel día, Ujú. tengo entendido que digamos en el mundo del control aéreo y de la aviación, cambiaron a ciertos protocolos precisamente para que evitar que se pudieran, digamos, volver a producir situaciones como esta, ¿no? Algunas Sí, órdenes sí. verbales y tal que se eliminaron. ¿Esto cómo lo recuerdas o cómo fue? ¿Te Bueno, acuerdas? ha habido cambios de rutas y ha habido cambios de, de, de sistema, el sistema te cambia algo. Eh, Ahora no se pueden decir ciertas cosas, antes sí se podían decir. No puedes hablar por la frecuencia de una conversación normal como tú y yo estamos hablando ahora. O sea, hay cosas que no se pueden hacer. Y bueno, todo eso se ha retirado y punto. Y esto sigue. O sea que no hay... ¿Volviste a vivir alguna vez situaciones después de cierto riesgo, no? La torre o... Bueno, sí, de riesgo sí. Esto me ocurrió en el 77 y yo estuve hasta el 2000. Y en el 2000, o sea, de ahí al 2000 sí que hubo alguna cosilla, pero vamos, sin escándalo. Bueno, afortunadamente no, No, nunca no, ocurrió nada. sí, sí. Oiga, ¿usted por qué ha salido por esa ruta, por esa que le estamos viendo que no puede salir por esa ruta, que tiene uno que se le está acercando a 3000 pies? O sea, todo eso se puede decir de otra forma. Pero vamos, si se lo dice así, lo entiende perfectamente. Y dices que después de este accidente, digamos, construiste una amistad con el piloto de Panam, ¿no? Me invitó a su casa. Durante un tiempo hablarían de esto, Sí, durante mucho tiempo, ¿no? él vino por aquí 2 o 3 veces, Ujú. en un viaje de esos de de un yate y tal. Y vino por aquí y estuvimos comiendo, estuvimos charlando y tal. Digo, bueno, ¿y tú? Y además se lo dije así, ¿y tú qué crees que ha pasado? Me dice, pues lo mismo que tú, que el tipo es un tipo que llevaba muchísimas ganas de salir de Tenerife,
tenía que ir a Las Palmas, era el jefe de flota y tenía que hacer una serie de cosas que tenía que hacerlas por narices. Dice, ¿y eso es lo que pasa? Aparte, como hemos dicho antes, el comandante de KLM era la imagen de la, El rey, era la imagen de la compañía, incluso la imagen publicitaria, ¿no? Eso, Sí. para la KLM también intentaron también, aparte por temas económicos, a lo mejor, digamos, un poco por imagen, ¿no? Tratar de que no se le imputase la responsabilidad al comandante, ¿no? Bueno, a él no, pero bueno, digo a los Sí, que sobrevivieron, a ¿no? los que sobrevivieron. La gente no. Y la gente, claro, la gente le echa la culpa al primero que encuentran vivo. Y bueno, después hubo ya cosas de, oye, que me han dicho que el controlador se ha tirado de la torre. Aquello cambió un poco bueno, me imagino yo que, bueno, siempre ha sido recordado, siempre se recuerda, obviamente, pero además en lo que es la vida del aeropuerto de Tenerife Norte, me imagino que durante mucho tiempo era prácticamente Sí, el tema de conversación, ¿no? sí, 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 sí. Y había poca personal también, era casi una Había familia el poca aeropuerto en persona. aquel momento, ¿no? Sí, sí, un aeropuerto, pues eso de aldea, de aldea, porque no era otra cosa. Entraban aviones chiquitines y tal, y cuando entraba un bicho grande de esos, joder, baño, se iba la gente a verlo, ¿no? O sea que, pero hay que, hay que estar en ello para saber lo que es sí. Fernando, ¿y llegaste a bajar a pista a ver después, Sí, sí, yo fui a ¿por qué olor que recuerdas lo primero que se te viene a la cabeza? Mucha gente dice el olor, ¿no? el olor, bueno, sí, el olor, y después el despilfarro que había de piezas. Y un caos, me imagino, ¿no? ¿Eh? Un caos. Sí, un caos, un caos. Aquello fue horrible. Y nada más, nada más. Y un poco digamos, también me imagino que los servicios del aeropuerto de emergencia no están preparados para un impacto de esta materia. Me imagino que la movilización que se produjo. Impresionante, la gente queriendo entrar a la torre. Oiga, No, y la movilización me refiero para rescatar a los sí, supervivientes, sí, atender en fin, un poco las circunstancias del accidente, ¿no? sí. Para un aeropuerto que en aquel momento era pequeño. Muy pequeño y con malas salidas, además. Estaban muy preocupados, además. Por eso, y después ya empezaron a dejar, como había muchos muertos, había un montón de muertos, los empezaron a dejar en el garaje que hay al final del aeropuerto. Y ahí estuvieron, yo qué sé, hasta que les hicieron los Reconocimientos, etcétera, ¿no? 500 y pico, sí. Y los cogieron en un avión y se los llevaron. Después, ¿Y algún contacto con algún familiar o con víctimas? Sí, sí que ha habido. Sí, he tenido contacto con familias de los Países Bajos. Bueno, pues buscarían respuestas, ¿no? Sí, pero eso ya fue estando en el Tenerife Sur. Me llamaron un día, estaba en la torre trabajando y me llaman, oye, que una familia del KLM que ha llegado aquí y que quiere saludarte. De bueno, yo estoy llorando. ¿Y cómo fue el encuentro ese, Fernando? Pues bien, ¿qué te voy a decir? Debían ser hermanos o primos o algo así, porque me abrazaron, se echaron a llorar y tal, y yo lloré también un poquitín. Normal. Y nada, estuvimos hablando un ratito y digo, pues lo siento muchísimo. Dice, nosotros también. Ellos ya en ese momento ya Ya tenían sabían, claro sí. que la responsabilidad, al parecer, era Era del del- comandante sí. de la KLM, ¿no? Sí, pero de vez en cuando todavía llaman a la torre, oiga, está el controlador. O sea que yo hace 20 años que me jubilé y creo que todavía llegan llamadas. Pero Bueno, es recurrente, es un asunto, obviamente, estamos hablando del accidente. yo lo comprendo y yo lo hubiera hecho igual. Yo hubiera hecho eso igual. Pero bueno, Bueno, las cosas, la vida es así. bueno, afortunadamente, Fernando, por lo que nos has contado, hoy en día, pues, prácticamente imposible Imposible que ocurra que eso. vuelva a ocurrir Va algo a como ocurrir, esto, ¿no? imposible, Bueno, imposible. En fin. bueno, pues, Fernando, muchas gracias. Despedimos de aquí tercera entrega de esta. Sí, estamos en la tercera entrega ya, Sí. Fernando.
la tercera entrega de este podcast que se llama La Zona Matos. Hoy con Fernando, que era la persona que estaba aquel día en la torre de control cuando se produjo este accidente del que hemos hablado durante un largo rato. Vamos a dedicarle este capítulo, por supuesto, a todos los fallecidos en aquel accidente, a sus familias, y recordarles suscribirse al canal y seguirnos a través de las diferentes redes sociales en las que pueden disfrutar de este espacio de diálogo, de encuentros con personas que tienen cosas que contarnos, como es el caso hoy de Fernando, que le agradezco mucho que haya estado aquí. Muchas gracias, Fernando. No,